Bienvenidos, queridos hermanos, a la cuarta clase de liturgia. La voy numerando porque para el archivo, ¿no? Estamos hablando de la segunda parte de la liturgia eucarística, la que se compone de la liturgia de la palabra y de la liturgia de la Eucaristía. Y en la parte de la consagración es donde nosotros terminamos la última clase. Ahí vamos a continuar. Estamos leyendo el folleto del Padre Canta la Mesa en la página 4. El título es Una parábola moderna. Pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos dé la gracia de comprender el mensaje del Señor y de que cada día lo amemos y lo adoremos más, con más fuerza en nuestra alma y en nuestra mente y en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, tendremos que decir, conforme lo que hemos reflexionado sobre la Eucaristía, sobre la reforma de la liturgia, donde vemos a este Cristo presente en el altar de diferentes formas, ¿verdad? El Cristo glorioso que se encarnó de la María la Virgen, que murió, resucitó y está en el cielo. Ese Cristo real y glorioso, cabeza de la iglesia. Y también ese Cristo total que está compuesto por Él, la cabeza, y nosotros, su cuerpo místico, que somos la iglesia. Entonces tenemos que decir con todo esto que hay dos cuerpos de Cristo en el altar. Está su cuerpo real, que decíamos ya, el cuerpo nacido de la Virgen María, resucitado, que ascendió al cielo, que está en el cielo a la derecha del Padre. Y también en el altar está su cuerpo místico, que es la iglesia. Fíjese bien lo que digo, está en el altar el cuerpo real de Cristo, pero también está en el altar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. En el altar está presente realmente su cuerpo real y está presente también místicamente su cuerpo místico, donde la palabra místicamente significa que estamos como iglesia presentes en el altar en virtud de su inseparable unión con la cabeza. La iglesia es inseparable de Cristo. En ese sentido, místicamente, pues estamos presentes todos en el altar, en la patena donde se está ofreciendo el sacrificio vivo y santo. No hay ninguna confusión entre estas dos presencias de Cristo en el altar, porque son muy bien distintas estas dos presencias de Cristo en el altar, pero tampoco no hay ninguna división. Estamos bien identificados, pero somos una sola y misma cosa. Nuestra ofrenda en el altar y la ofrenda de la iglesia no sería nada sin la ofrenda de Cristo. No sería nuestra ofrenda ni santa ni agradable a Dios, porque solo somos criaturas pecadoras. Pero la ofrenda de Cristo, sin la ofrenda de la iglesia, que es su cuerpo, también sería insuficiente. No sería suficiente, claro está, para la redención pasiva, es decir, para recibir la salvación. Pero sí el sacrificio, la ofrenda de Cristo es suficiente para la redención activa. Es decir, para que Él procure la salvación de todos nosotros, toda su iglesia. Y esto es tan verdadero que la iglesia puede decir con San Pablo, aquella frase
hermosa de San Pablo en la primera, no en la primera, sino en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, donde decía San Pablo: completo en mi carne lo que falta a a las tribulaciones de Cristo, perdón, de la primera, de la carta a los Colosenses de San Pablo, en el capítulo 1. Entonces, puesto que hay dos ofrendas en el altar, hay dos dones en el altar: el que se debe transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el pan y el vino, y el otro don, el que se debe transformar en el cuerpo místico de Jesucristo. Por eso nosotros vemos en la Santa Eucaristía que también hay dos epíclesis en la misa, ¿no? Es decir, hay dos invocaciones al Espíritu Santo. La palabra epíclesis significa invocación al Espíritu Santo. Y en la misa, por eso, hay dos invocaciones al Espíritu Santo, porque hay dos ofrendas que son una sola y misma cosa. Fíjense bien, son dos ofrendas, pero una sola y misma cosa. Porque la ofrenda de Cristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, pero también su cuerpo místico, que somos todos nosotros. Todos nosotros por el bautismo hemos llegado a formar el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces por eso hay dos epíclesis en la misa. Es decir, dos invocaciones, les decía antes, ¿verdad? En la primera epíclesis se dice: por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la primera epíclesis, la primera invocación, donde el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas y las bendice, repitiendo esta palabra, ¿verdad? Y en la segunda epíclesis, que se recita después de la consagración y de la elevación, dice el sacerdote: y llenos de tu Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él, el Espíritu, nos transforme en ofrenda permanente. Fíjense ustedes, pues ahí está la clave de la participación activa nuestra en la Eucaristía. Y principalmente en el momento de ofrecernos nosotros como sacrificio vivo junto a Cristo, que se sacrifica en el altar a través de la transustanciación, pues, de el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Jesús explicaba las cosas del reino de los cielos con parábolas. Nosotros vamos a hacer una parábola también, ¿verdad? Lo que sucede en la celebración eucarística. Y esta es la parábola. En una gran hacienda había un dependiente que amaba y admiraba desmesuradamente al dueño de la empresa. Por su cumpleaños quiso hacerle un regalo, pero antes de presentárselo le pidió en secreto a todos sus colegas que pusieran su firma en el regalo. Por lo tanto, llegó a manos del dueño de la empresa como el regalo indistinto de todos sus dependientes y como un signo de estima y de amor de todos ellos para con él. Pero en realidad, solo uno había pagado el precio de ese regalo que se le estaba dando al dueño de la empresa. No es lo mismo, no es exactamente lo que sucede en el sacrificio de la misa. No es lo mismo que sucede exactamente en el sacrificio eucarístico. Jesús admira y ama ilimitadamente al Padre Celestial. Jesús quiere hacerle cada día, hasta el fin del mundo, el regalo más precioso que pueda pensarse, el de su misma vida. En la Santa Misa nos invita a todos sus hermanos, para que pongamos nuestra firma en el regalo, de modo que llegue a Dios Padre como el regalo indistinto de todos nosotros sus hijos. El sacrificio mío y vuestro, dice el sacerdote en la oración de Orate Frates, cuando dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pero en realidad sabemos que solo uno ha pagado el precio de ese regalo. ¿Y qué precio ha pagado Jesús por ese regalo que le hacemos al Padre de nuestra vida, consagrarle nuestra vida al Señor? El precio de la cruz, el precio de la muerte, el precio de su sangre. Sin embargo, todos somos copartícipes de ese sacrificio porque Él nos une a Él por puro amor. Y nosotros en verdad tenemos que unirnos verdaderamente al sacrificio, diciéndole al Señor, también nosotros, Señor, yo también quiero ser sacrificio agradable a los ojos de Dios. Nuestra firma en la misa, nuestra firma son aquellas pocas gotitas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz. Ustedes se han fijado. Primero el sacerdote echa vino y después echa un par de gotitas de agua en el cáliz. Y eso lo explica la oración que acompaña el gesto. El sacerdote reza en silencio cuando echa el vino en el cáliz y el agua en el cáliz. Y dice el sacerdote, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Esa es hermosa la oración que hace el sacerdote en ese momento, identificándonos a nosotros también como parte de la ofrenda que hace Cristo de su vida. Nuestra firma es sobre todo también en la Eucaristía ese amén solemne que la liturgia hace que toda la asamblea lo pronuncie al final de la plegaria eucarística. Cuando dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén tiene que resonar en nuestro corazón, tal vez no en las paredes de la iglesia, pero sí en nuestro corazón. Porque ese amén es como quien dijera, me uno a todo lo que se ha hecho y a todo lo que se ha dicho. Lo suscribo a todo, pongo mi sello, lo firmo y pongo mi vida, porque así debe ser para cada uno de nosotros. Ahora sabemos cómo la Eucaristía hace la iglesia. La Eucaristía hace la iglesia, dice el Papa San Juan Pablo II en su carta encíclica Eclesia de Eucaristía. Ya lo vamos a ver. Porque la Eucaristía hace de la iglesia una Eucaristía. La Eucaristía no es solo genéricamente la fuente y la causa de la santidad de la iglesia. La Eucaristía también es su forma, es decir, su modelo. La santidad del cristiano debe realizarse según la forma, según el modelo de la Eucaristía, según Cristo. El cristiano debe ser en su vida como una santidad eucarística, es la que tenemos que vivir. El cristiano no puede limitarse a celebrar la Eucaristía. Debe ser Eucaristía con Cristo. Y esto es importante en nuestra participación en la misa. Porque nosotros no somos espectadores en la misa, que desgraciadamente es el concepto que tenemos y que no se ha podido desterrar de la iglesia. Nosotros no somos espectadores en la Eucaristía, somos partícipes activos, porque no solamente Cristo se ofrece como sacrificio al Padre, todos nosotros nos ofrecemos como sacrificio al Padre. Por eso cuando nosotros al salir de la Eucaristía debemos de salir transformados. Al menos diría yo, deberíamos de salir transformados. Muy bien, veamos qué dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Eclesia de Eucaristía. Dice en la introducción, la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe de la iglesia, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. La iglesia tenemos que considerarla como un misterio, porque la iglesia fue fundada por Cristo, Cristo es Dios.
Entonces, no es una cosa que nosotros la podamos comprender plenamente, porque la iglesia es un misterio, es el misterio de Dios que quiere quedarse en nosotros, quiere quedarse con nosotros para la salvación del mundo. ¿Escucharon bien? Para la salvación del mundo. Nosotros somos partícipes entonces en la obra redentora. Somos partícipes en la obra redentora. Ahí van a ver por qué. Esta experiencia de la iglesia, de esta iglesia misterio, ¿verdad? Con alegría tenemos que verla porque se realiza continuamente en múltiples formas. Se realiza en esta experiencia diaria, cotidiana de la iglesia. Y tenemos que verlo con alegría porque se cumple a cada instante, a cada momento la promesa del Señor. ¿Y cuál es la promesa del Señor? He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28. En la Sagrada Escritura, en la transformación del pan y del vino, yo diría en la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una inmensa alegría, con una alegría íntegra. Desde que en Pentecostés la iglesia, pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celestial, este sacramento divino ha marcado sus días. Este sacramento de la Eucaristía ha marcado la vida de la iglesia, llenando a la iglesia de confianza y de esperanza también. Por eso, con razón, dice el Concilio Vaticano II, que el sacrificio eucarístico en la iglesia es fuente y es cima de toda la vida de la iglesia, de toda la vida cristiana, dice Sacrosanctum Concilium en el número 10. Entonces, la Sagrada Eucaristía, en efecto, en realidad contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, contiene al mismo Cristo, nuestra Pascua, nuestro Señor Jesucristo, pan de vida que da la vida a los hombres por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la mirada de la iglesia se dirige continuamente a su Señor presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su amor inmenso. Dice también el número 10 de Sacrosanctum Concilium y el número 7 también, ¿verdad? Porque no perdemos la esperanza. Se fortalece nuestra esperanza. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Entonces, por lo tanto, contiene todo el bien espiritual que la iglesia necesita. ¿Y cuál es todo el bien espiritual que la iglesia necesita? Cristo Jesús presente en persona. Cristo nuestra Pascua. Cristo pan de vida, que nos da su Espíritu Santo. Durante el gran jubileo del año 2000, el Papa San Juan Pablo II cuenta que celebró la misa en el cenáculo de Jerusalén, donde según la tradición se realizó la última cena con Cristo mismo. El cenáculo, por lo tanto, es el lugar de la institución de este sacramento. En el cenáculo, ahí Cristo tomó pan en sus manos, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Después tomó el cáliz en sus manos, lo bendijo y se lo dio también a los discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que será entregada por ustedes. Dice el Papa San Juan Pablo II que para él fue una experiencia increíble y está profundamente agradecido al Señor porque le permitió repetir en aquel mismo lugar aquellas palabras obedeciendo su mandato: hagan esto en memoria mía. Las palabras pronunciadas por Jesucristo hace 2000 años. Los apóstoles que participaron de la última cena realmente comprendieron el sentido de estas palabras que salieron de la boca de Jesucristo. Creo que no, a lo mejor no. Quizás no, dice el Papa San Juan Pablo II.
quizás no las comprendieron. Aquellas palabras se habrían ido aclarando plenamente solo al final del tríodo pascual, el tríodo sagrado, es decir, ese lapso que está entre la tarde del Jueves Santo hasta la mañana del domingo. En esos días se enmarca pues ese misterio pascual de Cristo. Y en ello se inscribe también ese misterio eucarístico, en ese misterio pascual de Cristo. Este misterio pascual es del que la iglesia nace. La iglesia nace del misterio pascual. Precisamente por eso la Eucaristía es el sacramento por excelencia. El sacramento del misterio pascual. Es el sacramento que está en el centro de la vida eclesiástica. Se puede observar también que esto se ha vivido desde las primeras imágenes que tiene la iglesia cuando los Hechos de los Apóstoles habla de la ofrenda que hacían los apóstoles. En el capítulo 2, empezando por el capítulo 2, dice los Hechos de los Apóstoles, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan en la iglesia naciente evoca la Eucaristía, porque después de 2000 años seguimos reproduciendo aquella imagen primitiva de la iglesia, aquella primera imagen de la iglesia con respecto a la Eucaristía. Mientras nosotros lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al tríodo pascual. Siempre que nosotros ofrecemos la Eucaristía, nuestra alma se dirige al tríodo pascual. En lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la última cena y después también de la última cena. La institución de la Eucaristía en la última cena, en efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar un poco más tarde a partir de la oración y la agonía de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Nosotros vemos a Jesús que sale del cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo del Cedrón y llega al huerto de los Olivos. En aquel huerto quedan aún hoy algunos árboles de olivo muy antiguos, dice el Papa. Tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde, aquella noche. Cuando Jesús en oración experimentó una angustia mortal y que donde su sudor se convirtió en, en gotas grandes, en gotas de sudor, gotas espesas de sangre de Cristo. Esta sangre que caía a la tierra, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. La sangre que poco antes había entregado a la iglesia como bebida de salvación, el sacramento eucarístico. Entonces, en el huerto de Getsemaní comenzó a ser derramada la sangre de Jesucristo. Y la efusión, su efusión total se completará después en el Gólgota, en el Calvario, donde entregó hasta la última gota de su sangre, convirtiéndose en instrumento de nuestra redención. Por eso Cristo, dice la carta de los Hebreos, constituido sumo sacerdote de todos los bienes futuros. Este Cristo, sumo sacerdote, penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos, ni de novillos, ni de toros, ni de corderos, sino con su propia sangre. Y así consiguió una redención eterna. Quiere decir una redención para toda la eternidad. Ya con la muerte de Jesucristo fuimos redimidos toditos los hombres, desde el primero con Adán y Eva hasta el último que nazca el día del juicio final. Todos ya fuimos redimidos por Cristo. Solo nos toca a nosotros acoger la redención. Pero regresemos a esta meditación de la tarde del Jueves Santo. En la última cena donde Jesucristo, antes de ir al huerto de Getsemaní, Él entrega en la Eucaristía
entrega, anticipa sacramentalmente en la última cena. Repito, los entrega anticipadamente, sacramentalmente, los acontecimientos que vienen después e inician en la agonía de Getsemaní. ¿Por qué quiero ser persistente en esto? Porque nosotros en la Eucaristía somos cuerpo de Cristo. Veamos cómo Jesucristo, en la noche de la última cena, Él entrega su cuerpo. Valdría la pena que leyéramos nuevamente el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, donde está la oración sacerdotal de Jesucristo. Después de la última cena ya se había ido Judas. Dice que Jesús empezó a orar al Padre y le dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo te ha glorificado. Y habla mucha oración de Jesucristo por la unidad de los cristianos, para que todos creamos en Él, para que todos lo imitemos. Entonces Jesucristo, en el momento que anticipa sacramentalmente los acontecimientos que vienen de su pasión y su muerte, es lo mismo que nosotros hacemos en el momento de la ofrenda en la Eucaristía, cuando nosotros nos ofrecemos junto con Cristo como sacrificio vivo a Dios. En ese momento Jesucristo se está consagrando a la obra de la redención. De la última cena se está consagrando, pero a partir de que terminada la última cena, Él comienza a realizar la consagración que hizo al Padre. Entonces nosotros con la Eucaristía, todos los días, si vamos a la misa diaria, nosotros nos consagramos como sacrificio agradable a Dios. Entonces, al salir de la misa, nosotros no tenemos que salir iguales, porque ya el resto del día ya lo hemos consagrado como sacrificio vivo y agradable para Dios. Entonces, nosotros no podemos ser indiferentes a esto que hacemos y decimos en la Eucaristía. Recuerden que los signos y los símbolos que hacemos en la Eucaristía son realmente verdaderos, y cada uno a su manera realiza lo que dice. Entonces nosotros tenemos que estar claros: si yo me consagro en este día en la Eucaristía al Señor, entonces el resto del día yo tengo que actuar como Cristo actuaba, ser eh, compasivo y misericordioso, ser bondadoso, amar al prójimo, servir al prójimo. Todo eso es lo que nos manda, porque una vez que Él se consagró, entregó su vida, Él fue a morir. Entonces nosotros, en el momento que consagramos nuestro día, tenemos que ir a servir el resto del día, ¿verdad? No solamente, ay, qué bonito, ya tuve misa, ya cumplí, y sigo en mi vida mundana y egoísta y pagana. No digo pecadora, porque de repente nosotros no cometemos pecados mortales. Ciertamente cometemos pecados, pero no son mortales. Pues los cristianos no somos degenerados ni pervertidos, ni andamos buscando, deseando el mal a nadie, deseando la muerte a nadie. Nosotros solamente somos débiles y pecadores. Nosotros no somos maleantes, pero sin embargo, el Señor quiere que seamos buenos, que nos transformemos en Él. Porque recuerdan lo que le dijo Jesucristo al joven rico. El joven rico le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer de bueno para ganarme la vida eterna? Entonces le dice Jesucristo: cumplir los mandamientos, pues. No matar, no robar, no. Bueno, le dice el joven rico: todo eso lo he cumplido, ¿qué más falta? Entonces le dice Jesucristo: bueno, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y después vente conmigo. Traducido al español nicaragüense, le dice Jesucristo: mira, no ha sido malo, pero no ha sido bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a ser buenos, porque malos ya hemos dejado de ser malos, pero no hemos comenzado a ser buenos. Y eso es a lo que nos manda la Eucaristía. Tenemos que comenzar a ser buenos. Estamos claros, porque si nosotros no comenzamos a hacer el bien, a ser buenos, vamos a seguir siendo los mismos frívolos
que hemos sido antes, rezamos y pecamos, por eso estamos empatados. ¿Verdad? La hora de nuestra redención. Vamos a ver el tema, la hora de nuestra redención, el momento sublime de la Eucaristía. Jesucristo, aunque fue sometido a una prueba terrible, la muerte y en cruz, como dice San Pablo a los filipenses, Jesucristo no huye de su hora. ¿Qué voy a decir? Dice Jesucristo en su oración. Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, que se cumpla tu voluntad. Esa fue la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, dice el Evangelio de San Juan capítulo 12. Jesucristo desea que los discípulos lo acompañen. Sin embargo, Él tiene que experimentar la soledad y el abandono. Con que no habéis podido velar una hora conmigo, les reclamará después a los discípulos. Velad y orar para que no caigan en tentación, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 26. Cristo debía experimentar la soledad y el abandono, pero también les reclama porque Él se los llevó para que lo acompañaran. Vengan, vamos al huerto. Solamente Juan permanecerá al pie de la cruz junto a María y a las piadosas mujeres. La agonía de Jesús en Getsemaní ha sido la introducción a la agonía de la cruz del Viernes Santo. La hora santa, la hora más sagrada, la hora de la redención del mundo. Por eso Jesús de la Divina Misericordia le dice a Sor Faustina, a esa hora, dice a las 3 de la tarde, yo me voy a derramar, dice, porque es la hora de la redención de todos ustedes. Es el momento que más sufrí y que más me dolió, entonces fue el momento culminante de la redención del mundo entero. Cuando se celebra la Eucaristía ante la tumba de Jesús, en Jerusalén, dice el Papa San Juan Pablo II, se retorna de modo casi tangible a esa hora, la hora de la cruz, la hora de su glorificación, porque la hora de la glorificación de Cristo fue su muerte. En aquel lugar, en aquella hora, uno vuelve espiritualmente para celebrar la Eucaristía junto a la comunidad cristiana que participe en ella. Todos volvemos a ese momento y a ese lugar, cuando estamos en la misa, a celebrar el momento más duro y terrible de la cruz. La agonía de Jesucristo en la cruz, la hora de la santificación del mundo, la hora más terrible que padeció Jesucristo. Decimos en el credo, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. A las palabras de la profesión de fe hacen eco las palabras de la contemplación y de la proclamación. Aquí lo dice en latín, voy a intentar leerlo. Exe lignum crucis in cubo salus mundi pendien. Venid, adorémosle. Este es el árbol de la cruz donde estuvo prendida la salvación del mundo. Venid, adorémoslo. Esta es la invitación que la iglesia hace a todos en la tarde del Viernes Santo. Y la iglesia lo hará de nuevo en el canto durante el tiempo pascual para proclamar el aleluya, para proclamar que Dios ha salido del sepulcro glorioso, el que estuvo clavado en la cruz. Es el misterio de la fe, mysterium fide, dice el Papa. Cuando el sacerdote pronuncia, canta estas palabras, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Con estas palabras o palabras parecidas, la iglesia a la vez se refiere a Cristo en el misterio de su pasión.
Revela también su propio misterio. La iglesia es un misterio. Ecleusia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía, nace en la Eucaristía. La iglesia nace en el momento de la institución de la Eucaristía en la última cena. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés la iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento decisivo de su formación es ciertamente el cenáculo, en el momento de la institución de la Eucaristía, donde tiene la iglesia su fundamento y su ontanar en todo el tríodo pascual. Pero este está como incluido, como anticipado, como concentrado para siempre en el don de la Eucaristía. Este momento pues del cenáculo, de la Eucaristía, el momento de la institución, eso está concentrado pues en el don eucarístico. En este don Jesucristo entrega a la iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Porque el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo sucedió una única vez hace 2000 años. Pero Él lo deja instituido como sacramento perdurable para la vida eterna, porque incluso después de muertos estaremos celebrando la Eucaristía con Él, porque Él nos invita al banquete celestial. El banquete celestial es Cristo mismo que se nos da a nosotros como don, ya plenamente, porque Él se nos ha dado en la Eucaristía como semilla, como principio de redención y de gloria. Sin embargo, Él lo quiere dejar de una manera perenne para el fin del mundo, en el misterio, en ese misterio pascual, pues, con la Eucaristía. Con él instituyó una misteriosa contemporaneidad en aquel tríodo pascual y el transcurrir de todos los siglos. En el momento de la Eucaristía, el tiempo se detiene, porque es el eterno que actúa. Es un misterio que el tiempo no pasa en la Eucaristía. Fue establecida desde siempre y para siempre. Fue eternizada por Cristo y ha de transcurrir durante todos los siglos este tríodo pascual, porque lo haremos siempre. Siempre lo haremos presente el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el misterio de la fe, lo haremos siempre presente durante todos los siglos de la existencia del ser humano. Entonces, con todo esto nosotros tenemos que ver que aquí debe despertarse en nosotros unos sentimientos de gran amor, de gran asombro y de mucha gratitud. Dice el Papa, yo quiero que con estas palabras se renueve nuevamente en ustedes el estupor. Lo decía el Papa San Juan Pablo II, lo repetía el Papa Benedicto también. Tenemos que llenarnos con la Eucaristía, llenarnos de estupor nuevamente, porque el acontecimiento pascual y la Eucaristía que lo actualiza a lo largo de los siglos, tiene una capacidad verdadera enorme en la que entra toda la historia como destinataria de esta gracia de redención que el Señor quiere derramar al mundo entero. Entonces, este asombro ha de inundar siempre a la iglesia. La iglesia siempre tiene que estar asombrada y admirada del poder y la gloria que tiene su Señor. Esta iglesia, principalmente reunida en la celebración eucarística, debe estar inundada de asombro, de estupor, de gratitud y de amor por tan gran redentor que tenemos, ¿verdad? Pero de modo especial debe acompañar al misterio, al ministerio de la Eucaristía, este estupor. Es el, es él, el Señor, quien gracias a la facultad que les concede por el sacramento a los sacerdotes, por el orden sacerdotal, es Él mismo el que realiza la consagración. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y con la potestad de los sacerdotes que le viene del mismo Cristo del cenáculo,
dice el sacerdote con Cristo y con toda la iglesia, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes. El sacerdote pronuncia estas palabras, o más bien eh, pone su boca y pone su voz a disposición de Cristo, porque es Cristo el mismo que la dice en el cenáculo y la dice ahora para nosotros mismos. Es el mismo Cristo que quiso que fueran repetidas estas palabras de generación en generación por todos los que en la iglesia participan ministerialmente de su sacerdocio. Entonces Cristo mismo lo estableció para que todos los sacerdotes le presten su boca, le presten su voz, para que Él, a través del ministro que preside, sea el mismo que actualice para la redención del mundo, aquí y ahora, el misterio de su pasión y su muerte en la cruz. Con esta encíclica, el Papa quiere suscitar ese asombro eucarístico, ese estupor, de conformidad con la herencia del jubileo, ¿no? Del jubileo que también lo quiso dejar a la iglesia en su carta encíclica, su carta apostólica, perdón, el Papa San Juan Pablo II, no sé si la leyeron alguna vez o a lo mejor nunca lo oyeron mencionar, que se llama Nuevo Milenio Inaunte, el nuevo milenio naciente. Es una encíclica del Papa San Juan Pablo II. Y también el Papa lo refiere en su coronamiento mariano, ¿verdad? En su documento sobre el Rosario de la Santísima Virgen María. Dice el Papa, contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María es el programa que he indicado a la Iglesia en el alba del tercer milenio, invitándola a la iglesia, Papa San Juan Pablo II, invitándola a remar mar adentro. ¿Se acuerdan aquella canción tan bonita? Hay que remar mar adentro. Esa fue una frase que se tomó de la carta apostólica del año 2000 del Papa San Juan Pablo II, Nuevo Milenio Inaunte y el Rosario en Virginis María, las dos encíclicas que contienen esa invitación para la iglesia a remar mar adentro en las aguas de la historia con el entusiasmo de la nueva evangelización. Contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se encuentre, donde quiera que Él se manifiesta, en sus múltiples presencia. Sabemos que Cristo está presente de muchas maneras en su iglesia, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre, ¿verdad? La iglesia vive del Cristo eucarístico. La iglesia de Él se alimenta, del Cristo eucarístico. Y la iglesia también por Él se ilumina. La iglesia es iluminada por Cristo Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es misterio de fe, misterio de luz y al mismo tiempo misterio de luz, como les decía. Y cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de esos dos discípulos de Maús, dice el Papa de San Lucas 24. Dicen los discípulos de Maús, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan. Entonces, con estas palabras, quiero que ustedes refuercen el enriquecimiento de su fe en tan gran sacramento, en ese pan vivo que nos alimenta, y sentir con Papa San Juan Pablo II, con Papa Benedicto, sentir en nosotros, una vez que experimentamos el gozo de su presencia viva, sacramental en nosotros, sentir esa necesidad de exhortarlos a todos a que hagan de la Eucaristía siempre una renovada experiencia, que no la tomemos como rutina, que no la tomemos la Eucaristía como un pan cualquiera, sino que cada vez que vivamos al Señor, nos unamos al Señor, nos consagremos al Señor
en el momento de la ofrenda de la Eucaristía, como hostia viva, como sacrificio vivo, como dice San Pablo a los romanos, ahí nosotros también nos sintamos interpelados. Primero a ese asombro eucarístico, pero también invitar a todos los que nosotros podamos incentivar para que siempre tengan una experiencia nueva, una experiencia renovada cada vez que recibamos al Señor en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestras Eucaristías, que lo comamos de verdad y que lo vivamos. Hasta aquí, pues, queridos hermanos y hermanas, la clase de hoy. Demos gracias al Señor por el don de su palabra y que Dios quiera que el Espíritu Santo nos ilumine para comprenderlo cada día mejor. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.